Sí, profesor. Bendito Dios, excelente. Nos quedábamos ayer en el último ejercicio de del circuito amplificador con 2 etapas, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, profe. Ok, perfecto. Para abrir el otro archivo correspondiente. Ahí está. Ya estamos compartiéndolo, espero que sí ya lo estén viendo, muchachos. Es continuación de lo que son circuitos amplificadores. ¿Ya lo tienen en pantalla, chicos? Ya, profe. Hecho, perfecto. Ok, bueno, la continuación se refiere justamente a lo que es un diseño en términos de etapas de salida para circuitos amplificadores, es profesamente de audio en este caso. El circuito se llama circuito par complementario, ¿ok? Amplificador par complementario. En este circuito es otra modificación más del colector común. Hasta la sesión del día de ayer, nosotros hemos estudiado circuitos amplificadores, emisor común, base común, colector común, la variante del par Darlington en colector común, y en todos los casos son amplificadores clase A. En algún momento se mencionó que el amplificador clase A es aquel en el cual toda vamos a decir, la potencia del transistor amplifica tanto el semiciclo positivo como el negativo de la señal de entrada. Obviamente esto pues tiene buenas respuestas, buena ganancia. Sin embargo, para ya lo que es mediana potencia y alta potencia no es suficiente. Razón por la cual existen otros tipos de amplificadores. Ahorita vamos a mencionar uno de ellos en lo particular que sigue justamente al amplificador clase A. Para este caso, digo, si se fijan, voy a bajar así el diagramita a la mitad. Si se fijan, justamente lo que tenemos al frente es un amplificador, ¿verdad? Colector común, donde la entrada es por base, ¿sí? Y la salida es por el emisor, directo. No tiene resistor acoplado en el emisor en este caso, sino que directamente va hacia la resistencia de carga, pero notemos que es un colector común. Si yo subo el diagrama, notaremos también que se trata de un colector común, pero formado con un PNP, donde la señal de entrada es por base y la salida es por el emisor también justamente. La característica interesante de este arreglo doble colector común es que se tiene un transistor designado para amplificar medio ciclo de la señal y el otro transistor el otro medio ciclo de la señal. Cuando un amplificador se diseña para que solamente amplifique medio ciclo, se le conoce como amplificador clase B. En este caso, como tenemos un transistor que amplifica medio ciclo, vamos a decir el semiciclo positivo, lo amplifica el transistor Q1. El transistor Q2, que es PNP, amplifica el semiciclo negativo. Como entre los dos, ¿sí? Que son clase B, amplifican el equivalente de toda una señal completa, se le conoce como amplificador clase AB. Recordemos que el amplificador clase A es todo el semiciclo, todo el ciclo completo. El clase B solo es medio ciclo. Yo combino dos clase B para lograr el equivalente de un clase A y por eso se llama clase AB este amplificador. Aquí obviamente toda la potencia de un solo transistor se va a dedicar a medio ciclo y la potencia del otro transistor al otro medio ciclo. Como nos daremos cuenta, esto incrementará considerablemente la potencia de salida del amplificador. ¿De acuerdo? Consideremos que es un clase C, amplifica corriente, no voltaje. Hasta aquí se va entendiendo la explicación introductoria del par complementario, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Hecho. Perfecto. Ahora, notaremos que los resistores de polarización también son simétricos.
Tengo al resistor RB1 y RB2 para polarizar a la base del transistor Q1 y al resistor RB3 y RB4 para polarizar a la base del transistor Q2. Con que nosotros analicemos solo medio circuito, tendremos exactamente lo mismo para la otra mitad. Y en este caso nos resulta más sencillo pues ver al al amplificador colector común NPN, porque ya lo vimos. Pues esto nos va a simplificar ahorita el entendimiento rapidísimo de cómo son las ecuaciones para este amplificador. Y dentro de las cosas interesantes que vamos a ver justamente es lo siguiente. Nosotros sabemos que en polarización directa, la unión base-emisor tiene justamente su voltaje base-emisor de encendido entre las dos terminales, las cuales vienen en las hojas de especificaciones. Es válido para los dos transistores. Ambos transistores son exactamente iguales en términos eléctricos, pero lo único que cambia, por supuesto, es que todos los datos para el transistor Q2 se representan en voltajes negativos, para el transistor Q1 en voltajes positivos, como lo hemos manejado en las hojas de especificaciones. Pero eléctricamente son iguales ambos transistores en su comportamiento. Así como tenemos una beta específica para este transistor, su complementario tiene la misma beta, tanto en alterna como en directa. Su voltaje de encendido para el NPN es el mismo voltaje para su complementario PNP. Recordemos que los complementarios los hemos manejado y los conocemos de alguna manera habitualmente. Por ejemplo, del típico transistor NPN BC547, su complementario es el BC557. Es lo mismo, las mismas características, pero uno es NPN y otro PNP. Otro ejemplo es, por ejemplo, para audio, el BD135 y su complementario es BD136. Otro muy conocido, el TIP 41, su complementario es el TIP 42. Y así, por ejemplo, también el 2N3904, tenemos el 2N3906. Todos los transistores tienen un complementario siempre para poder establecer construcción de circuitos, como en este caso, para lograr amplificar señales muy específicas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok. Ahora bien, toda vez que nosotros analizamos, veremos que hay algo que siempre se va a cumplir en el par complementario. Nosotros sabemos que al polarizar a nuestros transistores para que amplifiquen, tendremos un voltaje positivo para el transistor Q1 de base a emisor, que se llama voltaje base emisor ON en las hojas de especificaciones. Y va a ser exactamente el mismo para el transistor Q2 de base a emisor. Obviamente con signo negativo, pero es el mismo. Esto nos permite darnos cuenta que la diferencia de potencial entre las dos bases pues es 2 veces el voltaje base emisor de encendido. Porque vamos a suponer que tengamos de base a colector, de base a emisor 0.6, bueno, el otro también será 0.6. Entonces, evidentemente, el voltaje entre las dos bases pues, es 1.2. Digo, por lógica matemática. ¿De acuerdo? Y eso siempre se cumple en todos los amplificadores par complementario. ¿Ok? Por otro lado, nosotros observamos que en la rama de colectores tenemos conectado BCC. Si se fija, no tenemos ningún elemento aquí en la rama más que colector emisor de un transistor y colector emisor del otro transistor. Como son complementarios, son iguales, ¿sí? Idénticos en características eléctricas. Entonces, si del punto de hasta el colector de Q1 a tierra, ¿sí? Yo tengo BCC, ¿cuánto tengo de los emisores a tierra, muchachos? ¿La mitad? Exactamente, la mitad. Esto también es una característica interesante, ¿verdad? Que nos ayuda a simplificar más rápido el circuito. Efectivamente, como mencionó su compañero, entre colector y emisor de uno u otro transistor, siempre vamos a tener BCC entre dos.
Entonces, si se fijan, el voltaje colector emisor Q ya lo tengo. Por default ya lo tengo. ¿Sí? Que es BCC entre 2. O sea, inmediatamente ya tengo esos datos directos definitivamente, ¿no? Aquí viene, efectivamente, BCC entre 2 es igual al voltaje colector emisor Q para los transistores. Bueno, obviamente cuando nosotros trazamos o ponemos nuestra recta de carga, ¿sí? Notaremos que el punto de estabilidad se encuentra justamente en BCC entre 2, ¿de acuerdo? Y prácticamente se encuentra en la región de corte. El otro extremo, ¿verdad?, de la corriente colectora en saturación, bueno, como veremos, se calcula igualmente de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque la corriente colectora en saturación para cualquiera de los dos transistores es la misma. Aquí tenemos conectado normalmente la resistencia de carga. Entonces era BCC, ¿verdad?, entre 2 solo para un transistor, entre la resistencia de carga, que es lo que tenemos aquí. Ese es entre 2, entre la resistencia de carga, me da con la corriente de colector en saturación es BCC, entre 2 veces la resistencia de carga. Así de rapidísimo ya tenemos los extremos de nuestra recta de carga para el transistor NPN en este caso, pero sería exactamente lo mismo para el PNP. Ahora, como notaremos, el punto de estabilidad está en la región de corte, está exactamente aquí en las abscisas. A partir de este punto es cuando se aplica la señal de entrada. Digo, aquí yo voy a suponer, finalmente me voy a la gráfica que tengo aquí abajo para no suponer nada. A partir de ese punto aplico el medio ciclo positivo de la señal de entrada. Obviamente, como esto es válido para el NPN, solamente amplificará el semiciclo positivo de la señal. Y, por supuesto, el hecho equivalente en corriente de colector. Para el transistor PNP sería amplificar a partir de este punto hacia abajo el semiciclo negativo en la entrada y amplificaría el semiciclo negativo en voltaje y en corriente. Esto nos permite darnos cuenta que cada uno de nuestros transistores opera en clase B. Es decir, medio ciclo de la señal únicamente es lo que va a amplificar cada transistor. Eso que al principio, ¿sí? Para que sigamos con la explicación. ¿Hasta aquí se entiende, muchachos? Recordemos que este punto, ¿sí?, es voltaje colector emisor Q. Aquí donde está justamente la mitad de BCC. ¿Yo? En términos resistivos, este es el diagrama equivalente para el transistor NPN y este para el transistor PNP. ¿Sí? Ambos están conectados hacia la carga. Estos resistores de emisor son los resistores internos para cada uno de los transistores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, no, que no. Bueno, de los parámetros R para el transistor NPN únicamente, la ganancia en voltaje. Sabemos que es un colector común y sabemos que su ganancia en voltaje. Profe, Sí, yo tengo una duda. dígame. Porque en el diagrama de abajo aparece la resistencia de, bueno, la RL, pero en este diagrama de arriba no está. O sea, Ah, ¿cómo ok. iría colocada? Aquí va conectada la salida del capacitor. Ok. Sí, no la dibujé, pero aquí va en la salida la resistencia de carga. Sabemos que el capacitor, a la hora de estar operando el circuito, se hace cero su reactancia y la resistencia de carga queda conectada directamente en los emisores. Por eso la representamos aquí así. Ok, gracias, profe. De nada, señor. Ahora, retomando, la ganancia en voltaje es un colector común. Nosotros aprendimos que su ganancia es casi unitaria. Y si lo vemos, pues prácticamente también aquí se cumple por ser un colector común. Aquí tenemos resistencia de carga, o sea, el voltaje de salida que es la IE por RL,
y el voltaje de entrada es IE por la suma de RL más la resistencia interna del emisor. Simplificamos y nos queda que la ganancia en voltaje, ¿verdad? Repito, para el transistor NPN de este arreglo, pues es RL entre la suma de RL más RI. Por el pequeño valor de la resistencia interna del emisor, casi tiende a la unidad. ¿De acuerdo? O sea, se sigue cumpliendo la ganancia en voltaje para un colector común. ¿Ok? Bueno. Obviamente, el semiciclo positivo que yo le aplique al transistor NPN, prácticamente en la misma amplitud lo tengo a la salida. Cuando yo le aplique el semiciclo negativo al transistor Q2, pues igualmente tiene ganancia casi unitaria, pues tengo prácticamente el mismo voltaje de entrada reflejado a la salida. Ahora, la resistencia de entrada de base, como lo vimos en el colector común, pues aquí también lo calculamos, ¿sí? Establecemos, la ecuación, la resistencia de entrada de base es igual a la beta de CA, que corresponde al HF en minúsculas, por la suma de la resistencia interna del emisor más la resistencia de carga. Toda vez que ya tenemos esto, bueno, pues no tenemos ninguna dificultad en comprender lo que hace ratito mencionaba yo. Aquí está justamente cómo opera para el transistor NPN, medio ciclo positivo. Para el PNP será el medio ciclo negativo. Bueno, ahora, lo interesante, cuando nosotros tenemos un transistor dedicado al semiciclo positivo y el otro transistor dedicado al semiciclo negativo, comprenderemos que cuando mi transistor Q1 llega la señal a este punto, pues tiende a apagarse el transistor. Y se supone que al llegar al semiciclo negativo, comienza la conducción del otro transistor en cuanto a amplificación se refiere. La transición del apagado de Q1 y el encendido de Q2 no es instantánea, ¿sí? Hay un pequeño tiempo de retraso. Ese pequeño tiempo de retraso se le conoce como distorsión de cruce por cero, ¿ok? Gráficamente se vería de esta forma. Tendríamos un pequeño error en cuanto al apagado del primer transistor y el encendido del segundo. Recordemos que el apagado se da en términos de la recuperación de los portadores minoritarios de las uniones semiconductoras en cada uno de los dispositivos. E igualmente hay un tiempo de retardo entre la señal aplicada a la base y el inicio de conducción en el colector. Esto, sumado en ambos transistores, me dan este error de cruce por cero en la señal, lo cual representaría, o más bien representa una distorsión, justamente que si es señal de información, puede haber pérdida de la señal de información. Si es señal de video, errores en el video. Si es audio, se escucharía ruido también en el audio o entrecortado. Esto no es problema porque hay una oportunidad de corregir la situación. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo de cruce por cero, muchachos, por favor? Sí, profe. Ok. Para lograrlo, una condición de diseño es que la ICQ, en vez de que esté en cero, tenga un valor del 5% de la corriente colector en saturación. Eso va a la gráfica. Aquí ICQ está en cero y sucede el error de cruce por cero. Para evitarlo, lo que vamos a hacer es repolarizar a los transistores haciendo que la ICQ esté ligeramente arriba, un 5% del valor total de la ICSAT. Con esto, evidentemente, tengo el mismo efecto en términos del punto de estabilidad. Sube ligeramente, evitando que el corte del transistor sea exactamente cuando ya no le llega la señal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando le aplicamos la señal, ya desplazado el punto de estabilidad ligeramente hacia arriba, en la recta de carga, cuando termina su semiciclo, digamos positivo, y comienza el negativo, amplifica ligeramente el semiciclo negativo, permitiendo que esa parte proporcional que está amplificando corresponda al tiempo de encendido del transistor Q2. Y de esta manera no tenemos el desplazamiento en la distorsión de cruce por cero.
Igualmente, en el caso del transistor 2, cuando se corre al 5% su corriente de colector Q, al momento en que está amplificando el semiciclo negativo y llega al término para empezar el positivo, amplifica ligeramente una parte proporcional del semiciclo positivo, permitiendo en ese intervalo que el transistor Q no encienda y no tengo ninguna pérdida en la transición de señal. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esa transición se perdería, continuaría, arranca y ya tenemos la continuidad perfecta en toda la señal amplificada. Repito, esto se logra con el 5% del valor de ICSAT para representar a la ICQ precisamente. Bueno, los diagramas ya específicamente modificados para desplazar ese 5%, la ICQ, son los que tenemos en pantalla en este momento. Notemos una gran diferencia en términos de los circuitos. En el circuito de la izquierda omitimos los resistores RB2 y RB3 y en su lugar conectamos diodos. Para el circuito de la derecha, que es también muy utilizado, omitimos el resistor RB2 y colocamos al diodo 1. Y en este caso le añadimos los resistores de compensación, precisamente por incrementos de temperatura ambiente en la operación del circuito. ¿Sí me explico, muchachos? O sea, estos son los circuitos con los cuales podemos hacer la compensación para mejorar el desempeño y no tengamos el error de cruce por cero. Ahora bien, estos diodos, ¿qué características tienen? Como normalmente lo que vamos a amplificar son señales, la mayoría de las señales pues son vamos a decir, de alta frecuencia. Kilohertz, por ejemplo, en el caso de audio, megahertz en el caso de video. Estos diodos, ¿qué es lo que van a hacer justamente? ¿Verdad? Al momento en que estén amplificando los transistores, evidentemente por su voltaje de forward, que se presenta en sus extremos, al momento preciso en el que llegue a ver el término del semiciclo positivo, por ejemplo, tienen todavía voltaje en sus extremos, permitiendo la conducción de la que estamos hablando. Por el voltaje, perdón, de forward que se genera en sus extremos, evidentemente nosotros logramos compensar el corrimiento del punto de estabilidad en la recta de carga del transistor. Como hablamos de alta frecuencia, la recuperación en términos de la unión semiconductora debe de ser prácticamente instantánea. Para tal efecto, nosotros vamos a utilizar diodos Schottky en esta configuración. No son diodos de propósito general como los que conocemos en fuentes de alimentación, por ejemplo, el 1N4000, etcétera, etcétera. Esos son diodos de propósito general. Estos son diodos Schottky, que repito, ustedes ya los estudiaron en su materia de dispositivos y obedecen justamente al detalle que pueden operar en altas frecuencias por su recuperación rápida en la unión semiconductora al momento del apagado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Sí, profe. ¿Qué pasó? En cuanto a los diodos Schottky, esos son regularmente de 3 patitas, ¿no? ¿O hay de 2 terminales? No, todos son de 2 terminales, señor. Todos. Lo que No pasa sé es con que cuál. yo al ver una fuente conmutada vi diodos Schottky, pero nada más son de 3 patas y buscando solamente encontré esas de 3. De Ah, 2 caray. no sabría. No sé cuál matrícula haya visto. ¿Tiene la matrícula? No, ahorita no. Ok, porque no, normalmente el diodo Schottky es un diodo de 2 terminales. Ok. Puede que usted haya visto un encapsulado con un arreglo interno. Eso sí puede ser, por supuesto. A Y a ver lo si da eso. mejor, no sé si en el arreglo que usted vio, a lo mejor también era de montaje superficie. El montaje superficie se maneja muchísimo
arreglos diversos de diodos donde contiene a los dos diodos en esta configuración o en configuración con ánodos encontrados o con cátodos encontrados, etcétera, ¿sí? O sea, hay variantes. Se maneja mucho el montaje superficie, pero no sé, ¿en dónde lo vio usted, perdón? En una fuente conmutada encontré Ok, dos. ya usted lo vio en la etapa rectificadora a la salida casi de la fuente conmutada. Exacto. ¿Usted lo vio, era de inserción? Desconozco el término. ¿Qué significa Ok. eso? Quiere decir el término de inserción, que son componentes que se insertan en el PCB para soldarlos. Ajá, exacto. Ok. Usted seguramente vio un encapsulado TO220, un TO222, que era el típico rectangular con las tres terminales. Ese, exacto. Eso. Esos son diodos de recuperación rápida para rectificación. Ok. Y se usa ese encapsulado para tener que soldar nada más 3 terminales en vez de soldar 4. Ok. Sí, efectivamente, en la mayoría de fuentes conmutadas se utiliza ese encapsulado a la salida de la etapa rectificadora de alta frecuencia. Normalmente trabaja por encima de los 25 kHz una fuente conmutada. En Ok. este sentido, sí señor, en este sentido, son diodos para baja potencia. Los que usted vio en la fuente conmutada son diodos que manejan incluso más de 5 amperes. Sí, exacto. Así es, estos que de los que estamos hablando son diodos Schottky para menos de 1 amper. Y estos definitivamente son diodos muy pequeñitos. Estoy seguro que los ha visto. Una matrícula de estos diodos Schottky muy utilizada es, por ejemplo, el 1N4148. Sí, sí los he visto. Ese es un diodo Schottky que nos sirve en esta aplicación precisamente. Ok. Muy bien. Gracias, Sí, profe. no de nada, señor. Entonces, característica importante para nuestros circuitos amplificadores par complementario, el empleo de diodos Schottky por su recuperación rápida en altas frecuencias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí, chicos? Bueno, pensemos que no. Ok, ahora, la ICQ para cualquiera de los dos transistores, ¿verdad? Pues la calculamos con la siguiente relación. VCC menos 2 veces el voltaje base emisor de encendido. Recordemos que tenemos voltaje de base a base, ¿ok? Entre 2 veces el resistor RB1 de polarización. ¿Por qué 2 veces? Porque el valor de RB1 es el mismo que el de RB4. Exactamente el mismo. Por esta situación, evidentemente, nuestra corriente colector Q se determina de esta manera. ¿Ok? Si vemos por el camino de corriente, pues justamente es lo que tenemos aquí. La rama circula por aquí, tenemos los diodos y concluye hacia acá justamente. ¿Ok? Bueno, ahora, la ICSAT, como ya la describimos hace un rato, pues es justamente el voltaje colector emisor Q entre la RL, que es VCC entre 2. Aquí está ICSAT, VCC entre 2 RL. Y un detalle importante para la selección de los diodos. La corriente que debe fluir en ellos debe ser 10 veces la corriente de base Q. ¿Sí? La corriente de base. ¿Hecho? Entonces, este es un parámetro con el cual nosotros vamos a hacer la búsqueda de la matrícula del diodo ideal para nuestro circuito. Repito, de la corriente de base, ¿sí?, la multiplicamos por 10 y esa será la corriente de diodo a utilizar para la búsqueda de la familia correspondiente del diodo. Nosotros sabemos que la familia de los diodos está en función de la corriente. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Y como sabemos, la corriente de base es pequeña. Entonces 10 veces, y con eso obtenemos la familia de los diodos a emplear para este circuito en el diseño. Vuelvo a mencionar, vamos a buscar, obviamente, familias
Schottky, o también conocidas como de recuperación rápida. Ya que tengan ustedes familias de recuperación rápida, bueno, pues ¿cuál de todas ellas? Selecciono con la cantidad de corriente y de esta manera ya tengo la familia seleccionada para mi aplicación. Obviamente el de la familia, pues, ¿cuál de los diodos es el que me conviene? Pues evidentemente lo que voy a hacer es determinar su voltaje pico inverso. ¿Ok? ¿Cómo determinamos el voltaje pico inverso? Pues es el voltaje que soporta en sus extremos cuando está en no conducción el diodo. Y esto sucede en el caso, por ejemplo, del diodo 2, cuando está conduciendo el diodo 1. ¿Ok? O sea, nosotros sabemos que en sus extremos, de aquí a acá, tenemos 2 veces el voltaje base emisor. Entonces sería 2 veces el voltaje base emisor menos el voltaje de forward de un diodo, y es el voltaje que yo tengo en los extremos del diodo que está en inversa. O sea, prácticamente es el voltaje base emisor de encendido el que soporta en sus extremos. Con eso ya determinamos la matrícula correspondiente para el diodo que debo yo colocar en mi arreglo par complementario. ¿Ok? Bueno, ahora, para determinar pues, el capacitor de entrada, ¿verdad? O el capacitor de salida, pues usamos la misma relación que siempre hemos tenido. Aquí les pido una disculpa, aquí a la hora de estar tecleando, me doy cuenta que me faltó el 2pi, ¿sí? Es condensador de salida igual 1 en 2pi, frecuencia de corte inferior por la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es el resistor de emisor en paralelo con la resistencia de carga, ¿ok? Estoy hablando de este circuito. Si fuera el circuito de la izquierda, no tiene resistor externo, entonces colocaría yo nada más aquí la RL. ¿Hecho? Pero repito, es la misma fórmula que hemos utilizado en todos los ejercicios previos para el cálculo de los capacitores. Aquí lo único que, repito, me doy cuenta, se me fue aquí chispazo el pi. Por favor, para corregir ese pequeñísimo detalle, aquí colocarle el 2pi, frecuencia de corte inferior por la resistencia equivalente. Perdón. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? Ahora, el capacitor de entrada igualmente se calcula como en el ejercicio de colector común que vimos con anterioridad, que es 1 en 2pi, ¿verdad? Por la frecuencia de corte inferior por la resistencia de entrada de base del circuito. ¿Ok? ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. Aquí está la resistencia de entrada de base del circuito. Entonces, con eso, calcularíamos nosotros el capacitor de entrada al amplificador par complementario. ¿Hecho? Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Duda, chicos? Repito, no es complicado. Repito, son 2 colectores comunes en ambos casos. Aquí estamos representando los resistores. Acá abajo, esos resistores se representan con la resistencia interna de los diodos. El circuito de la derecha es mucho más utilizado porque tiene a los resistores de compensación por variación de temperatura, muchachos. Estos resistores, en este arreglo en lo particular, son resistores muy pequeños. Al hablar de muy pequeños, me estoy refiriendo a que no rebasan el ohm en su resistencia. O sea, aquí no vamos a encontrar resistores de varios ohms. Aquí normalmente es un resistor exagerado, de tope, un ohm. Aquí.
Y en algunos circuitos, dependiendo de la potencia que deseamos a la salida, puede ser de 0.5, 0.2, 0.1 ohm, así de pequeñas. Aquí nosotros podemos mejorar el desempeño todavía más del circuito si hacemos un arreglo Darlington aquí arriba con 2 NPN y hacemos un arreglo Darlington con 2 PNP en la parte de abajo. Entonces imagínense la tremenda cantidad de corriente que se logra amplificar aquí en medio ciclo y la otra cantidad de corriente para el otro medio ciclo. O sea, tendríamos una muy buena ganancia en potencia de un circuito con estas características. De hecho, los amplificadores de gama media y de gama alta utilizan esta configuración en su salida, precisamente con el propósito de estimular, de excitar altavoces de potencia, muchachos, grandes. Aquí si ustedes diseñan un amplificador, de hecho lo van a hacer, ¿verdad? Diseñan un amplificador con este tipo de salida, ya pueden hacer una fiesta. Eso sí, que a la entrada pueden ser una o dos etapas, por ejemplo, emisor común, y a la salida super complementario. Ya aquí le pueden conectar unos baffles, ¿verdad? Fiesta, y sin broncas hacen su reventón, definitivamente. Muy tranquilamente y sin problemas pueden ya armar una fiestecita, armando ustedes su propio amplificador. Obviamente, dependiendo de la potencia que ustedes quieran, serán los transistores que van a colocar, el arreglo que van a usar y, por supuesto, el valor de la fuente de alimentación. Si quieren algo muy potente, utilizarían fuente dual, o sea, VCC, o sea, voltaje positivo acá arriba, y un BCC negativo aquí abajo. Vamos a empezar más 12 y menos 12, por ejemplo, más 15, menos 15, más 30, menos 30. Obviamente eso daría una potencia, pero tremenda a la salida. Repito, ya no le pueden poner unos baflecitos cualquiera, tienen que hacer un arreglo o comprar unos bafles más grandes, o sea, unos buffers de cuando menos, pues no sé qué serán unas 14 pulgadas para que ya merezca justamente trabajar perfectamente bien el amplificador. Y repito, lo pueden hacer sin ningún problema, un amplificador de potencia con un arreglito de esta naturaleza. Bueno, muchachos. Sí, profe. Preguntas hasta aquí, muchachos. No, profe. Ok. ¿Me oyó cortado, caballero? No le escuché. Yo tengo una pregunta. Sí, Bueno, sí, le escucho, señor Miguel. yo tengo una pregunta, profe. Dígame. Es que en el diodo del segundo, ¿cómo se? En el diodo del segundo, ¿Circuito? diagrama, Ajá. primer diagrama, restando de uno y de 2, así se calcula este otro. Sí, igual. Igual. Sí, establezco, por supuesto, primero que es un diodo de recuperación rápida, sí, un Schottky. Posteriormente, la corriente que va a fluir en él. Esta corriente, recordemos que es 10 veces la corriente de base. Y finalmente, con el voltaje pico inverso, seleccionamos la matrícula de la familia que le corresponde a mi circuito. Es exactamente lo mismo. En el caso del circuito de la izquierda, hacemos lo mismo, nada más considerando el colector común de arriba. Nada más, o sea, todas las ecuaciones son iguales para el circuito de arriba que para el de abajo. Lo mismo, ¿sí? Con que nosotros calculemos el de arriba, ya tenemos resuelto el de abajo, porque recordemos que es par complementario, tiene las mismas características eléctricas, exactamente las mismas, eso no cambia.
Pues decíamos, con que se determine uno solo de los diodos, se tiene para ensamblar o determinar también colocar el diodo 2 en el circuito. ¿Sí quedó respondida la pregunta, señor Miguel? Ay, es que no sé qué pasó con mi audio, que no lo alcancé a escuchar bien al principio, o sea, como que Ok. no lo escuché. O sea, No, más que nada mi no. duda es cómo calculas la familia del diodo 1 del lado derecho. Ok. La familia igualmente la vamos a determinar con la cantidad de corriente del circuito, ¿sí? De esta rama. Nosotros siempre, para esta clase de diodos que son de recuperación rápida, lo primero que vamos a hacer es una búsqueda de familias Schottky. O sea, no se va a meter en diodos generales, no, familia Schottky, o lo puede buscar como diodo de recuperación rápida. Le van a aparecer varias familias. Ahora, ¿cuál de las familias es la correcta, la ideal? Bueno, pues eso ya tiene que ver justamente con otro parámetro que es la corriente en el diodo. La corriente en el diodo, vuelvo a mencionar, se determina con 10 veces la corriente de la base. ¿Sí? Eso se determina siempre con, aquí está, con la corriente de la base. O sea, si vamos a suponer que la corriente de base es, voy a dar una cifra así inventada, son, ¿qué será? 10 microamperes. Bueno, esos 10 microamperes los multiplico por 10, pues me da 100 microamperes. Entonces, con esos 100 microamperes, yo busco ahora de todas esas familias, hago el filtro. A ver, tengo aquí, por decir algo, 50 familias de diodos de recuperación rápida. Bueno, ahora filtro de todas estas, ¿cuáles conducen 100 microamperes? Ah, pues se reduce obviamente. Ah, pues que estas 20. Ah, bueno, esas 20, yo ya puedo darme el lujo de seleccionar al fabricante que yo quiera. ¿Sí? Ahí sí definitivamente le van a aparecer diferentes fabricantes, como puede ser Diode Semiconductor, puede ser también Cadoc, puede ser National, Texas, en fin, RCA, Siemens, o sea, muchas. Usted seleccionaría la que usted decida, la que quiera. Y ya teniendo a esa familia, finalmente con el voltaje pico inverso, el voltaje que va a soportar el diodo en polarización inversa, determina de esa familia cuál es la matrícula que le corresponde a su circuito. Exactamente un principio similar a cuando usted aprendió a seleccionar los diodos para la fuente de alimentación. Ok, gracias. De nada, señor. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos, de favor? Voy a tomar asistencia, muchachos, siendo que tenemos unos minutitos. Señorita Claudia, Presente, profesor. gracias. Aquí, haciendo esto para acá. Ricardo Isaac, muy amable, señor. José Carlos, Presente. gracias. Jonathan Rodrigo, Presente. gracias, señor. María Guadalupe, Presente, profesor. gracias, señorita. Está Osvaldo Díaz, ¿no está?
¿Dónde está? Manuel. Presente, profe. Muy amable, señor. Alexis Ernesto. Presente, profe. Gracias, señor. Pavel. Presente, profe. Gracias, Pavel. Luis García. Presente. Gracias, señor Luis. Iliana Brillet. Presente, profesor. Gracias, señorita. Está Alfonso González. Presente, profesor. Gracias. Jorge Daniel. Presente, profe. Gracias. David Guzmán. Presente. Gracias. Dylan. Presente, profe. Gracias, Dylan. Arturo Hernández. Presente, profe. Hecho. Abraham Huerta. Presente, profe. Gracias. Diego Huitrón. Está Diego Huitrón por aquí. Ok. Brian Iván. Presente, profesor. Gracias, señor. Juan Pablo. Presente, profe. Gracias. Eric Abraham. Presente, profe. Gracias. Leonardo. Presente, profe. Hola, Leonardo. Melissa. No veo a la señorita Melissa. Por ningún lado. Ok. Fernanda, que se dio de baja, creo que este muchacho, Fernando. Vamos a quitarlo de aquí. Está Arturo Maximiliano. Sí, profe. Presente. Gracias. Edmar Jafet. Presente. Gracias, señor. Gracias. Ulises Trejo. Veo Ulises. Ok. Miguel Vergara. Presente, profe. Muy amable, señor. Juan Carlos Villagrán. Y la señorita Lisette Janelli. Presente, profesor. Gracias, señorita. Gracias. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ok, chicos, nos vemos mañana, primeramente Dios, para continuar con los circuitos importantes también en amplificadores. ¿De acuerdo? Vamos, profe, que esté bien. Cuídense mucho, jóvenes, por favor. Hasta luego, profe. Pásenla bien. Luego. Hasta luego, señorita.